quien mostrará los resultados de la Brújula Minera 2016, herramienta de evaluación y seguimiento de la percepción sobre la minería en Colombia, un instrumento de gran valor para la industria porque analiza la opinión de los colombianos frente al sector. Buenos días, gracias para los que han madrugado. Bueno, digamos, es un tema interesante para el horario. Ustedes han visto ese programa que presentan a las 5 de la mañana en Televisión Nacional que se llama La Finca Hoy. Alce la mano, por favor. Yo hago encuestas y no puedo evitar ver un grupo. Aquí están viendo La Finca Hoy. La Finca Hoy. Bueno, entonces esto demuestra que el gremio minero madruga. O por lo menos los que vinieron acá son los que madrugan. Bueno, se me ha dado la tarea de presentar los resultados de este año de la Brújula Minera. Me toca, digamos, antes de arrancar quiero, como hacen los ciclistas, agradecer a los patrocinadores de la Brújula Minera, a la Asociación Colombiana de Minería, a Santiago, a Adriana, al Centro de Pensamiento de Agua y del Sector Minero Energético de la ANDI, a Eduardo Chaparro, a Jaime Concha y a la Agencia Nacional de Minería, que por tercera vez se suman a la Brújula, y a la fundadora de la Brújula, que también está presente aquí madrugando, y a los socios del proyecto, al Centro Nacional de Consultoría y a Mundo Minero, a Silverio, que es como, pues ese cargo se instituyó hace poquito, hace unos años, que era el guía espiritual. Ahora pues podemos usarlo en la Brújula también. Bueno, nosotros todos los años preguntamos a diferentes grupos de interés sobre la minería. Le consultamos a opinión pública, le preguntamos a 2.400 personas de municipios mineros y no mineros, le preguntamos a directivos del sector minero, le preguntamos a autoridades de gobierno y a líderes de opinión. También monitoreamos los medios de comunicación. Antes de arrancar a mostrarles los resultados de este año, creo que hay que ponerse en contexto. Durante el último año recogimos una muestra de más de 6.000 noticias. Cada una de esas noticias fue codificada manualmente. Y a partir de ahí definimos cuál era el sentimiento de esa noticia, los temas que trataba, los valores en los que se consideraba la noticia, quiénes eran mencionados. Y ese grupo general de noticias nos permite ver en qué contexto está ocurriendo la opinión pública en torno a la minería. Por un lado, cuando uno observa los medios, uno puede ver por un lado lo que le interesa a la gente y por el otro lado lo que en últimas están pensando los líderes de opinión. Es como un proxy. Antes de entrar a los resultados de la observación de medios, quisiera compartir con ustedes un punto importante que tiene que ver el cambio de la conversación o de la fuente de información acerca de la minería. Cuando yo le pregunto a la gente de dónde adquiere la información acerca de la minería en los municipios mineros, hemos visto que año a año se ha venido modificando eso. El primer año, la gente dijo en el 2014 que se informaba de la televisión, de la prensa escrita, del internet. La prensa escrita fue perdiendo lugar para abrirle paso al internet. Eso es bastante interesante cuando uno piensa que estos son municipios mineros, que son menos urbanos. ¿Por qué la gente prefiere informarse
a través de Internet porque participa de una conversación y adicionalmente asume unas posiciones. También, yo estoy seguro que todos allá al fondo alcanzan a leer ahí. Podemos ver cuáles fueron las noticias que fueron más viralizadas durante el último año. Si tomamos 6 noticias, las 10 noticias que más se compartieron en redes sociales, podemos encontrar varias cosas. Número 1, que el medio de información el medio de comunicación más influyente cuando se trata de la minería es El Espectador, seguido de Revista Semana. Uno alcanza a notar ahí una línea editorial común. Pero esas noticias que son las más viralizadas tienen 4 características. Una primera característica es la aparición de la minería ilegal, o sea, la referencia a minería ilegal. Esta noticia tiene poco tiempo y en ese poco tiempo ha sido compartida más veces en redes que muchas noticias que llevan mucho tiempo. Esta noticia se refiere a un río que fue secado por la minería ilegal. Desde hace mucho tiempo se viene debatiendo si la gente reconoce o no que la minería ilegal de la legal. La gente sí sabe cuál es la diferencia entre minería legal e ilegal. Cuando nosotros le preguntamos a las personas si considera que hacer minería sin permiso del gobierno es ilegal o legal, el 89% de las personas en Colombia dice es ilegal. La gente reconoce, entiende, sabe cuál es la diferencia entre minería legal e ilegal. Lo que pasa es que la minería ilegal representa la materialización de todos los miedos que tiene la gente acerca de la minería. Profundizar en la discusión de si la gente sabe o no que la minería ilegal es inútil. Lo que pasa es que cuando la gente tiene un miedo y ese miedo se materializa en algo, pues lo asume y eso le causa preocupación a la gente. Otro rasgo que tienen las noticias más viralizadas este año tienen que ver con los fallos de la Corte Constitucional. Y cuando uno lee ese tipo de noticias, tiene que leerlo no en función de lo que uno lo interpreta, sino en función de cómo lo ve la gente. Uno dice, esto es inseguridad jurídica, cuando uno es un empresario minero. Para la gente es una confusión entre quién es legal o no, cuál es la línea entre la legalidad. Las empresas han optado por expresarse, comunicarse en los estrados judiciales. Entonces entra una discusión de quién es el legal acá, quién está del lado de la ley. Tercera característica, las noticias en las cuales tienen que ver con posiciones políticas o el debate político en torno a la minería. La minería no se ve solamente como una actividad económica. La minería puede ser vista y es vista desde una perspectiva política como una concepción de desarrollo. Las noticias más viralizadas están asociadas a posiciones políticas en torno a la minería. En ese sentido, la minería se parece mucho más a otros sectores económicos que a un sector productivo. Nosotros podemos seguir hablando de la minería como si fuera un sector productivo, pero desde la perspectiva de la discusión política, la minería se parece más al sector salud, al sector de educación. Reconocer que existe esa diferencia es importante para lograr concebir la conversación en torno a la minería no como un negocio, sino como un modelo de desarrollo. Finalmente está la discusión, el cuarto rasgo de las noticias más viralizadas tiene que ver con la convivencia entre la minería y la pobreza y el hambre. Ese es el cuarto rasgo de las noticias que se comparten más en Internet en torno a la minería. Y en ese sentido, pues la gente se pregunta cómo ha podido convivir la minería con esas circunstancias. También al mirar estas 6.000 noticias miramos cuáles son las palabras más frecuentes. ¿Cuál creen que es la palabra más frecuente en 6.000 noticias en las que se refieran a la minería? Efectivamente. La palabra más frecuente cuando se habla de minería en los medios, la palabra más frecuente, además de minería, es ilegal. Más frecuente que Colombia, más frecuente que desarrollo, más frecuente que gobierno.
es la palabra más frecuente que se utiliza. Y también, pues todo esto ocurre en un contexto específico, en un contexto donde la preocupación más grande está asociada con un proceso de paz. Eso también significa que exista una tensión más grande en torno a las noticias que tienen que ver con la ilegalidad. Miren, esta gráfica muestra el número de noticias que había entre enero y marzo relacionadas con minería ilegal, cómo va creciendo trimestre a trimestre y hoy en día se encuentra en el pico más alto. El número de noticias que tienen que ver con minería ilegal va a seguir creciendo en la medida que haya un contexto de discusión y con una conversación en torno a la paz. Entonces, es en este contexto donde ocurre la opinión pública. Y es en este contexto donde se debe ver. La opinión pública se ve influenciada por los medios de comunicación, pero también los medios de comunicación nos muestran de manera relativa lo que piensan los líderes de opinión. Arranquemos entonces a ver los resultados de este año de opinión pública. Desde el 2014 le venimos preguntando a la gente, oiga, ¿usted cree que la minería es positiva para el país? Es una pregunta que está lista para ser respondida, no es difícil de responder. En el 2014, el 66% de las personas que viven en municipios mineros me dijeron que sí es positiva para el país y subió notablemente en el 2015 en municipios mineros y no mineros. Esa subida se dio por un aumento de las conversaciones en torno a la minería y por una mejora específica de la imagen de la minería en dos regiones claves, Santanderes, eje cafetero. Este año repetimos la pregunta y cayó a un nivel por debajo del 2014, especialmente en los municipios mineros. Y entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué la gente no cree que la minería sea positiva para el país? Aquellos que tienen un papel y un esfero les voy a pedir que hagan la siguiente cuenta. La industria extractiva paga enormes cantidades de plata. Enormes cantidades de plata. El 72% de lo que paga la industria extractiva se va al presupuesto general de la nación. Queda un 25%. De ese 25%, el 20% de ese 25% se va a inversión directa en regalías en los municipios productores. Nos queda 5%. Nos queda además un 1% de lo que se invierte en esos municipios productores en materia de compensación. Va a un 6%. Un 0,7% de ese 100% se paga en impuestos locales. De ese 0,7%, 0,5% es ICA, o sea, retención de ICA que en última se declara en las ciudades donde yo tengo la sede de mi empresa. Eso es Bogotá, Cali, Medellín, no va para el municipio productor. Entonces, en realidad, 0,2%. Y hay un 0,5% de inversión social. Esto para toda la industria extractiva. Entonces, del 100% de un monto enorme, llega al municipio menos del 7%. Esto no tiene nada que ver con ninguno de los que están acá, pero es así como funciona el acuerdo institucional. Enormes cantidades de recursos que paga la industria extractiva, solo el 0,7% llega a esos municipios. Sin embargo, ese 5% que llega en forma de regalías significa más de todo lo que esos municipios pueden recoger por tributos directos. Entonces, por eso las regalías son tan importantes. Cuando yo le pregunto a la gente de manera abierta a dónde van los impuestos de regalías, ¿a dónde creen que contestan? Es fácil, corrupción. Corrupción, sobornos, se la roban. Es la respuesta más frecuente a una pregunta abierta. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que por tantos años se han robado ante los ojos de los ciudadanos los recursos de las regalías? Ante los ojos de los ciudadanos,
en los municipios productores. ¿Cómo es posible demostrar el aporte de la minería al municipio o al país si las regalías se la han robado ante los ojos de los ciudadanos? Dentro de los ciudadanos de los municipios hay un ciudadano muy importante, que es la empresa minera. Pocos ciudadanos dentro de un municipio minero tienen la oportunidad de tener una línea directa con el gobierno nacional, con los entes de control. Entonces se han perdido los recursos ante los ojos de todos los ciudadanos de esos municipios, incluyendo las empresas. Obviamente, si lo que puedo aportar y que tiene mucho significado son las regalías y se pierden, pues es muy difícil demostrar que yo aporto, que la minería aporta. Hay quienes dicen que el cambio del modelo de regalías afecta directamente a los municipios productores. Es cierto, dificulta aún más la posibilidad de demostrar un retorno porque quien está poniendo toda la actividad de exploración y explotación que es el municipio, pues está recibiendo muy poco porque todo se queda dentro del gobierno nacional. Pero yo los reto a pensar que con esa baja eficiencia en el gasto, en el uso de las regalías, la gente no va a notar el cambio. Recientemente hicimos una entrevista a 76 líderes locales en municipios productores y muy poquitos pudieron identificar un proyecto que se haya financiado con recursos de regalías. Entonces sí, el nuevo sistema de regalías afecta tremendamente la posibilidad de demostrar que la minería es positiva para el municipio, pero con esa eficiencia de gasto tan mala, la gente del común no lo estaba sintiendo. Esto lleva a la siguiente dato. Todos los años le hemos preguntado a la gente, oiga, ¿usted cree que la calidad de vida mejoraría, empeoraría o se mantendría igual si la minería dejara de operar en su municipio? En este año a año ha venido aumentando el número de personas que dirían que su calidad de vida mejoraría si la minería dejara de operar en su municipio. Hoy en día, 59% de las personas de municipios mineros dicen mi calidad de vida mejoraría sin la minería. Eso se da en gran medida a que tenemos dificultades para demostrar la contribución de la minería en el municipio. También hemos conversado sobre el tema de la reputación de las empresas mineras. Llevamos años llamando la atención sobre el corazón de esto es la confianza de las comunidades en las empresas. La gente no tiene un problema contra la minería. Lo que pasa es que la gente desconfía de quien la ejerce y de quien la controla. La conversación sobre si todo es minería ya está superado, pero tenemos que conservar buena reputación de quienes ejercemos la minería y quienes la controlan. Ese es el corazón. Y se ha venido llamando desde hace mucho tiempo la atención del empresariado del sector minero, la importancia de gestionar la reputación de las empresas, la importancia de invertir en comunicaciones, la importancia de mantener las conversaciones abiertas con las comunidades. En el 2014, la favorabilidad de las empresas mineras era significativamente más alta en los municipios mineros que en los municipios no mineros. Sin embargo, año a año se ha venido deteriorando la favorabilidad de las empresas mineras, siendo este año por primera vez más mala en municipios mineros que en municipios no mineros. En un contexto tan difícil económicamente, uno tiende a reducir todos los costos, todos los gastos. Es natural, pero reducir los gastos y la inversión en comunicación y en las conversaciones con la comunidad es el peor negocio que se puede tener porque tarde o temprano se va a tener que volver a la comunidad. Y el resultado de no haber hecho nada durante este tiempo o de haber tenido tan baja inversión en comunicaciones se refleja en un deterioro en la reputación de las compañías mineras en los municipios. Y adicionalmente no solo depende de una sola empresa minera, depende de que todas las empresas mineras mejoren su reputación a nivel local. Porque pues el oficio de alguna manera de uno está asociado a lo que haga el otro. Entonces es muy importante que el sector se comprometa
a darle la importancia que se merece la gestión de la reputación y las comunicaciones con las comunidades. Porque en algún momento pasará el ciclo y en algún momento va a volverse otra vez a relacionar con las comunidades. Cuando le preguntamos a la gente sobre los conflictos, sobre las principales razones entre los conflictos entre empresas y comunidades, la gente nos dice, bueno, es un tema ambiental. Pero fíjense que este año aumentó significativamente el número de personas que dicen el conflicto también está generado por la existencia de organizaciones que quieren sacar provecho político y económico del conflicto. Es una victoria que no sirve de mucho. Sí, ya más gente sabe que hay unas organizaciones que quieren sacar provecho político y económico, pero esa victoria no sirve de mucho porque igual tampoco ha servido para mejorar la reputación de las empresas o de la actividad minera. La gente reconoce un conflicto, la gente simplemente no quiere estar en ese conflicto. En ese contexto le preguntamos también a la gente sobre si cree que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz. El resultado, que está un poquito descuadrado por el cambio de formato, pero bueno, ahí se ve, es que a pesar de todo, aún hay un número significativo de ciudadanos que cree que la minería es una oportunidad para la paz. Cuando uno lo ve en ese contexto donde la minería ilegal se lleva todas las noticias, donde toda la conversación está en torno al conflicto, donde la presencia de la minería bien hecha es tan bajita, que aún haya un porcentaje tan significativo de personas que crean que la minería es una oportunidad para la paz, es buena noticia. Finalmente, para terminar el componente de opinión pública, queda la reflexión de la reputación de quienes ejercen la minería, pero también de quienes la controlan. Es tremendamente importante cuidar la reputación de quien controla y supervisa la minería. Y es una responsabilidad también de quienes trabajamos en la minería, cuidar la reputación de quienes nos controlan. Porque tampoco ganamos nada ganándole un pleito a la entidad ambiental que tendrá que demostrar más tarde que nosotros estamos cumpliendo o no. Ante la opinión pública, todas las instituciones que tienen que ver con el sector minero han caído de alguna manera. Pues esto también hay que ponerlo en un contexto en el cual la popularidad del gobierno no es la más deseable. Entonces, obviamente, toda la institucionalidad cae. La caída de la reputación de las entidades de gobierno o de las entidades que pertenecen al sector, pues se suma a la oposición de la gente. Ahora, la minería es un negocio en el cual hay dos socios, el socio privado y el socio público. El gobierno, el Estado es socio de las empresas en este negocio. No es un negocio exclusivamente privado. Y aquí pues vale la pena ver cómo se evalúa el desempeño. Frente al 2015 hay una mejora leve, pero una mejora frente a la satisfacción que reportan los empresarios con respecto al apoyo que da el gobierno nacional a la actividad minera. Ayer pues fue evidente con el aplauso que dieron en este congreso a la señora viceministra, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería. Se ha mejorado ese nivel de satisfacción, poco, pero puede ir mejorando. No ha habido una mejoría significativa en cuanto al apoyo que dan los gobiernos locales a la actividad minera y el apoyo que dan los gobiernos departamentales a la actividad minera. Por otra parte, las autoridades, también está el nivel de satisfacción que reportan las autoridades de gobierno con respecto a la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras. Podemos ver que año a año ha venido aumentando el número de funcionarios que dicen que están satisfechos con la comunicación
entre el gobierno y las empresas mineras. Esto demuestra que uno sí le puede cambiar la opinión a la gente, haciendo algo, no solo, digamos, comprometiéndose con algo. Hay una mejoría en esa dimensión. Esa mejoría también es consistente cuando le pregunto a las autoridades de gobierno qué tan satisfechos están con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras. También hay una mejoría por parte de los funcionarios de gobierno en la evaluación que hacen al cumplimiento de reglas por parte de las empresas mineras. Le preguntamos a los directivos y a los funcionarios de gobierno si se ha avanzado o si se ha retrocedido en unas áreas. Veamos las 5 áreas en las que más se ha avanzado. En la capacidad operativa para atender emergencias. En eso hay coincidencia entre los empresarios y los funcionarios de gobierno. En la gestión y generación de información especializada para el sector, que es uno de los pilares de la política minera. Presencia del Estado en el territorio. Se ha avanzado según los empresarios y según las autoridades de gobierno. En la formalización de la minería tradicional se ha avanzado. Y en la calidad de la infraestructura para la actividad minera, otro de los pilares de la política minera. ¿En cuáles son las áreas en las que menos se ha avanzado, según estos grupos? Capacidad de las autoridades ambientales regionales, capacidad de los gobiernos locales, seguridad jurídica, confianza de las comunidades en la minería y confianza de los inversionistas en el sector. Cuando se habla de capacidad de las autoridades ambientales regionales, ambas partes, los directivos y las autoridades de gobierno, coinciden en que hay un estancamiento o un retroceso. Esto para el sector es muy mala noticia. No hay nada peor que tener unas corporaciones autónomas regionales desprestigiadas. Es tremendamente grave porque ¿quién certifica ante las comunidades que yo estoy cumpliendo? Y dentro de la institucionalidad del sector, las corporaciones autónomas regionales tienen más credibilidad a nivel local y en los municipios mineros que el mismo Ministerio de Minas y de Medio Ambiente. Entonces, aquí nos compete a todos ver la manera de mantener una buena reputación de las corporaciones autónomas regionales y de construir con ellos una conversación. Ganarle un pleito a una corporación autónoma regional o confrontarse después de una confrontación con esa corporación es una pérdida para todos. Hay acuerdo por parte de los directivos y de las autoridades de gobierno sobre lo poco que se ha atrasado, de lo poco que han avanzado las autoridades locales, especialmente los alcaldes. Pero yo me pregunto también, ¿para qué se necesita la capacidad de un alcalde si el alcalde no tiene nada que ver con la minería a la larga? El único rol que puede ejercer un alcalde con la minería es parar un proyecto. Es lo único que puede hacer un alcalde con la minería. El contrato se firma con una entidad nacional. El contrato lo supervisa una entidad nacional. Las regalías o los pagos los liquida una entidad nacional. La plata recogida la distribuye una entidad nacional. En esa cadena de valor el alcalde no tiene nada que ver. Luego, si un alcalde quiere involucrarse con un proyecto minero, ¿cómo se puede involucrar? Parando el proyecto. Es lo único en toda la cadena de valor. Aquí queda, volviéndonos otra vez sobre la pregunta del ejercicio de ciudadanía que tenemos nosotros cuando ejercemos la minería. El ejercicio de ciudadanía nos permite no solo buscar la manera en que se controle, se haga más eficiente el uso de los recursos de regalías, que es en última lo que aportamos a nivel local, sino que además demandemos que todos los recursos que se están pagando y que entran al presupuesto general de la nación lleguen a los municipios productivos. ¿Cómo es la relación de las empresas mineras para hacer que entre el Departamento de la Prosperidad Social, que entre el ICBF, que todo lo que se pagó llegue al municipio? Ese es el ejercicio de ciudadanía que se espera. En seguridad jurídica hay dos versiones. Para los directivos y autoridades
el avance, menos del 22% dice que se ha avanzado, para las autoridades de gobierno el 43% dice que se ha avanzado. Confianza inversionista ocurre lo mismo. 23% de los directivos de las empresas mineras dicen que se ha avanzado, lo que opinan las autoridades de gobierno es diferente. Perdón. Ambos, autoridades de gobierno y empresarios, están de acuerdo en lo poco que se ha avanzado de la confianza en las comunidades en la minería. Queda la pregunta de si la minería es una oportunidad o un riesgo para la paz entre estos dos grupos. El 88% de los directivos mineros dice que la minería es una oportunidad para la paz. Aquí está el reto comunicacional que tiene el sector. Convencer al resto de las personas que la minería es una oportunidad para la paz. Los funcionarios de gobierno en su mayoría también lo ven así. En este contexto, queda la proyección de las operaciones de las empresas mineras. En el 2014 le preguntamos a la gente, a los directivos mineros, pensando en la empresa y manteniendo las condiciones actuales, si usted cree que en los próximos 5 años expandirá las operaciones, esa es la línea verde que está arriba, reducirá sus operaciones, la línea amarilla, o mantendrá igual. En el 2014, el 62% dijo que expandiría operaciones si se mantenían las cosas como estaban, bajó al 40%. Los que dijeron que reducirían operaciones pasó del 25% al 32%, un aumento en el pesimismo. Para el 2016 se redujo aún más el número de empresarios que dijeron que reducirían expandirían operaciones, y aumentó el número de empresarios que dijeron que si se mantenían las condiciones actuales se reducirían las operaciones para ser un nivel igual. Este año, la principal razón para reducir operaciones que se registra es dificultades para obtener las licencias ambientales. La falta de apoyo del gobierno pasó a ser segundo lugar. El año pasado era la primera razón. Los bajos precios en los minerales están en cuarto lugar. Las 3 razones principales, según los empresarios, son dificultades para obtener las licencias ambientales, falta de apoyo del gobierno, estabilidad jurídica. La misma pregunta se la hicimos a autoridades de gobierno. El año pasado hubo más autoridades de gobierno que decían, si se mantienen las cosas actuales, las compañías mineras van a reducir operaciones, que funcionarios que dijeron que fueran a aumentar, es la línea amarilla. Este año el número de funcionarios que dicen que, pensando en la situación general del sector y manteniendo las condiciones, creen que se van a reducir las operaciones mineras, llega a ser el 51%. Para las autoridades de gobierno, las razones para reducir las operaciones mineras están asociadas al rechazo de las comunidades a la minería, los bajos precios de los minerales y la falta de estabilidad jurídica. Ya con esto cumplí dentro del tiempo la presentación. No sin antes me gustaría que hiciéramos 3 reflexiones. Ya llevamos años hablando de la importancia de gestionar la comunicación como sector y como compañías. No se ha avanzado en eso. Y si no se avanza en eso, la reputación de las empresas mineras va a seguir bajando, porque eso no va a subir por sí solo. Y no se trata de hablar de grandes números. Cuando yo hablo de grandes números, lo que hago es ofender a la gente. Se trata de hablar, de construir una conversación de desarrollo local, en el cual yo me alíe con el alcalde, le dé un rol no sobre el proyecto minero, sino que reconozca en mí un aliado influyente para llevar todo lo que se está pagando desde la industria extractiva al municipio que produce. Que me alíe con la gente para mejorar la eficiencia en el gasto de las regalías. Esas son las conversaciones más importantes para sostener. Y la otra conversación tiene que ver con la minería ilegal.
dentro de la lucha contra la minería ilegal debe también avanzarse en la legalización de la minería empresarial. Y para legalizar la minería empresarial necesitamos de alguna manera unos entes locales, un Estado fuerte que goce de buena reputación, unas corporaciones autónomas fuertes, una conversación constructiva. Bueno, espero que los resultados de este año no los hayan dejado tan desanimados, porque igual de todas maneras toca seguir trabajando en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Arteaga. Invitamos ahora al doctor Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME, quien mostrará los principales resultados del estudio de atractivo de minería en Colombia, elaborado por el consorcio John T. Boyd WSP.